Y esto hace que entonces se rompa el marco legal y democrático del partido. ¿Cómo? Inventando documentos para convalidar. Este tipo de actos, si yo no tuviera la formación jurídico-electoral y la preparación de años, porque me he dedicado a defender el partido en cada elección, yo no podría haberme dado cuenta ni sabría cómo defenderlo. Pero tan en un momento dado puse el dedo en la llaga el lunes que ingresé impugnación en el Comité Ejecutivo Nacional, que hoy buscaron la forma de cómo subsanarlo. Pero eso es trampa. Si estamos tratando de combatir la corrupción, empecemos por respetar y no engañarnos, señor presidente Ricardo Anaya y señor secretario general. Lo que ustedes hicieron hoy es lo mismo que hacen en los gobiernos municipales o en los gobiernos estatales para hacer actos de corrupción, falsificar documentos y documentar cosas que no estaban documentadas y que constituían hechos ilegales que no tenían un fundamento. Y pues creo que estamos pecando de ingenuos el pensar que nosotros, cometiendo esas mismas conductas, vamos a poder combatir a través de una comisión anticorrupción la corrupción en el país, pero también la corrupción dentro del partido. Hasta aquí dejo este punto y perdón que me haya extendido. Muchas gracias. Perfecto, continuando con la dinámica de la mesa, ahora pasamos a 3 minutos. Le cedo la palabra al doctor. Ya hablando de ejemplos, yo me puedo plantear también un ejemplo que además, ejemplo mío, yo lo estoy viviendo en este momento. En Acato tuvimos elecciones internas para la elección de candidato a presidente municipal en el mes de abril pasado. En el momento de la elección detectamos una serie de irregularidades que lamentablemente no pudimos hacer en ese momento. Ganó X persona y los que estábamos en el otro lado, pues impugnamos la elección, encontramos una serie de causales de impugnación, entre ellas, por ejemplo, que habían imputado listas, porque resulta que cerca del 20% o 25% del padrón de la PAC hay listas que pues, están en cuenta que los del PAN. Posteriormente nos enteramos, por ejemplo, que hasta gente de otros municipios de Catepec, por ejemplo, participaron en la elección. En fin, una serie de situaciones. Entonces, yo y otros compañeros del partido empezamos a impugnar las elecciones. Posteriormente nos enteramos el candidato para presidente municipal no cumple con un requisito de residencia que establece la Constitución del Estado de México. Entonces también empezamos a impugnar la elección interna por la misma razón. El partido desechó la impugnación, fuimos ante el INE, fuimos ante el Instituto Local del Estado de México a hacer la queja correspondiente, también nos la desecharon. Vino la elección, ganó el candidato del PAN y yo recurrí ante el Tribunal Electoral del Estado de México a demandar la nulidad de la elección porque nuestro candidato violó la Constitución del Estado de México por no cumplir con el requisito de residencia. El PRI también demandó la nulidad de la elección por esa razón y por otras razones, sobre gastos de campaña, una serie de elementos adicionales. El Tribunal Electoral del Estado de México falló en mi contra, me fui ante la sala regional del Tribunal Federal Local, del Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Electoral, la sala correspondiente, emitió sentencias en contra y ya me fui a la sala superior del Tribunal Federal Electoral. Entonces, pues, uno de mis problemas que tiene el partido es que como los priistas han venido haciendo lo mismo que yo he hecho, pues han estado diciendo que yo los he estado asesorando, que yo les he estado pasando información, de que yo les he hecho las demandas, Obviamente el Comité Directivo Municipal, que tiene su página, en la página me ha estado criticando, me ha estado señalando, ha estado ya amenazándome, porque van a solicitar un proceso para expulsarme del partido, se mojan de mi apellido, que dicen que yo soy Manuel Gómez Martínez, porque no tengo derecho de presentarme como Manuel Gómez Martínez, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo como militante, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues están hablando de mí, me están atacando, me están señalando. ¿A qué instancia el Partido Pueblo? No hay una sola. Si hubiese que una comisión de derechos partidistas donde pudiera yo
ir a denunciar estos abusos del comité directivo municipal. A lo mejor podría yo hacer que mi asunto pues fuese atendido y pudiera yo exigir justicia, y en un momento dado también exigir sanciones en contra de los servidores o de los funcionarios del comité directivo municipal que han venido haciendo todo esto, aprovechándose que están en el comité directivo municipal, pero no tengo yo vía para hacerlo. Y no tengo inclusive claridad si tengo derecho a hacerlo. Moralmente sé que lo tengo, pero estatutariamente lo tendré o no lo tendré. Entonces tengo dos puntos, que no sé si tengo el derecho, aún teniéndolo, no encuentro vía a través de la cual pueda yo ir ante alguna instancia del partido a exigir que sancionen a gente que está abusando de un encargo que tiene en el propio partido para injuriar, para inculpar, para señalar a un militante que lo único que ha venido haciendo es recurrir a las instancias de justicia, tanto intrapartidistas como electorales, como institucionales, para hacer valer el derecho, para exigir que se cumpla una ley. Seguramente hay otros casos como el mío, y pues yo creo que ahora tenemos que hacer series de tipos identificando para entre nosotros ver qué es lo que podemos hacer, qué podemos exigir al partido, cómo vamos a hacer que el partido lo bloquee y empiece ya a establecer mecanismos, instrumentos, instancias para que los miembros militantes del partido, de los de a pie, podamos defendernos de este tipo de actividades. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Rafael Guarneros, con 3 minutos. A mí me tocó, yo no nací en una familia panista, o sea, tuve esa oportunidad de conocer a Manuel Gómez Morín, ni su pensamiento de manera directa. Sin embargo, cuando yo entré al partido, la visión del partido era que era respetadísimo por todos los demás partidos y por la sociedad, porque teníamos excelentes abogados, teníamos personas de impecable comportamiento ético, que aunque estuviéramos en diferentes trincheras, finalmente nos veían con mucho respeto. Hoy en día es la crisis por la que está pasando el partido, y ya lleva varios años, y lamentablemente se acentuó cuando empezamos a tener poder, cuando llegamos al gobierno, y obviamente hubo muchas personas que entraron no por los ideales del PAN, por construir una patria ordenada y generosa, entraron exclusivamente por tener poder y tener recursos, porque obviamente los salarios de los servidores públicos de primer nivel pues son salarios altos, y te da la oportunidad de estar cerca del poder, pues de defenderte o incluso de hacer cosas impropias, porque tienes al poder de tu parte. Y bueno, esto que dice Manuel Gómez Morín, es un candidato del PAN, sí, pero es un candidato del PAN que ganó violando la Constitución, ganó dando información falsa. O sea, porque es del PAN tenemos que perdonar eso. Entonces, si es así, entonces somos igual que los demás, que se vale ganar no importando los medios. Todos los que entramos al Partido de Acción Nacional por sus ideales, sabemos que no es cierto que el fin justifique los medios. Yo no puedo buscar un bien para México apoyándome en actos desleales contra México. Un acto desleal es pisotear la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es nuestra carta de nacimiento como país. Ahí establecimos las reglas fundamentales del poder, pero también de los derechos de los ciudadanos. Y un principio de derecho es el principio de legalidad, de apegar todos nuestros actos a la ley, a los reglamentos, al texto constitucional. Si en un momento dado no somos capaces de defender ese contrato social que tenemos en una constitución, difícilmente podremos defender al desvalido en la calle, difícilmente podremos defender a los niños que están pidiendo limosna, porque pues no nos va a interesar. Lo que nos interesa es tener el poder por el poder mismo y no para hacer un bien. Y uno de los puntales, de los pilares del partido es
es, además del respeto a la dignidad de la persona humana, es la procuración del bien común. ¿Y a través de qué? De la solidaridad entre humanos, entre personas, pero también de la subsidiariedad de los que tienen en un momento dado más poder o más recursos o han tenido mejores oportunidades para tenderle la mano a quienes no han tenido esas oportunidades en la vida. Pero todo esto que buscamos nosotros, el bien común, pues también un bien común es el respeto a nuestras leyes, es nuestro marco jurídico. Y entonces esto que estamos hoy discutiendo, pues obviamente tiene que ver con un principio de legalidad que además, si ustedes recuerdan, en el 2011, el 10 de junio de 2011, si no me equivoco, fue ese año, Felipe Calderón impulsó la reforma al capítulo primero de la Constitución. Del título primero. Antes ese capítulo era de las garantías individuales. Hoy ese capítulo, perdón, se llama de los derechos humanos y sus garantías. Y entonces todo lo que conocíamos como garantías individuales, como principios de legalidad, hoy lo enmarcamos en que todo eso debe de operar en respeto y defensa de la dignidad de la persona humana, o sea, de los derechos humanos. Entonces, si no entendemos eso, obviamente vamos a ser tolerantes y permisivos con este tipo de conductas que son desleales al origen del partido y son desleales al nacimiento de nuestro país como nación independiente. Vamos a otra ronda. Perfecto, vamos a continuar con una ronda que les parece de 5 minutos para no cortar tanto. Yo creo que aquí los temas que se han venido planteando nos obligan a que todos los militantes de Acción Nacional hagamos un ejercicio de reflexión positivo y como lo dije, vayamos identificando y veamos la forma de que seamos una sola voz. Porque uno de los grandes problemas que yo he tenido en la militancia es que cada quien va caminando por su lado y no hemos tenido la creatividad o encontrado la forma de todos unir nuestras voces, ¿no? Precisamente para lograr en un momento dado que seamos escuchados y lograr que se den las reformas en los estatutos, en los reglamentos, en las distintas disposiciones que hay en el partido, pues para que verdaderamente se nos respeten nuestros derechos y, más importante, para que el centro del partido, el eje del partido, vuelvan a ser los militantes. Acción Nacional nació de ahí. Uno lee los estatutos originales del partido de 1939. Son unos estatutos muy sencillos, muy fáciles, muy dinámicos y sobre todo muy claros. Y en lo que más claridad tienen es precisamente los derechos y las obligaciones de la militancia. Hoy día uno ve los estatutos, eran unos estatutos de 35 artículos, es un estatuto de 170 y tantos artículos, donde lo relativo al militante se limita a 2 o 3 artículos. Todo lo demás son cuestiones orgánicas, son cuestiones de cómo funcionan los distintos órganos del partido, de cómo se hacen las elecciones, Y ya lo que es en sí la parte del militante ha pasado a un segundo término. Hoy es mucho más importante la cuestión orgánica del partido, cómo funcionan sus distintas instancias, el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, consejos estatales, etcétera, que cualquier otra cosa. Y el militante, pues el militante ya ha quedado marginado, ha quedado segregado, ¿no? Y ha habido una serie de reformas lamentablemente muy infortunadas que hacen que inclusive el militante desaparezca aún más. Por ejemplo, hoy día sabemos que para poder contender por un cargo de elección popular va a tener uno que muchas veces aportar dinero para que hagan encuestas o aportar dinero para que uno tenga cierta presencia en la calle y pueda ser medido en las encuestas. Y ya una vez medido en las encuestas, el partido considera que uno es electoralmente competitivo y ya pueda ser candidato a un cargo de elección popular. Si uno quiere aspirar a la presidencia del partido o a la presidencia de un comité directivo estatal, tiene que tener el dinero necesario para poder financiar una campaña.
Uno se pregunta, ¿por qué en el pasado proceso electoral nada más fueron Javier Corral y Ricardo Anaya? ¿Por qué no se apuntó más gente? Oiga, porque la campaña costaba 20 millones de pesos. Oiga, ¿quién militante tiene 20 millones de pesos para financiar una campaña de presidente del partido? O a presidente de un comité directivo estatal. O si quieren ustedes también, a presidente de un comité directivo municipal o regional. No lo tiene uno. Entonces son cosas, son reformas que se han venido dando, que van segregando, que van minimizando al miembro activo, que le van impidiendo acceder a órganos de dirigencia del partido, que le están impidiendo acceder también a puestos de elección popular, etcétera, etcétera, etcétera. Necesita el militante también tener algo que lo proteja de quienes están trayendo más gente al partido y con base en esta gente están adquiriendo poder. Y uno que es un militante aislado lo obligan a competir contra gente del partido que ha traído a la familia, que ha traído amigos, que ha comprado gente, Es imposible así ganar un proceso, es imposible así poder aspirar a ser el consejero, o es imposible, aquí no lo sienten ustedes, pero en los municipios es imposible aspirar a ser candidato a regidor, a síndico o a presidente municipal si no tiene uno una base de militantes que le aseguren los votos necesarios para ganar el lugar, uno nunca va a hacer nada. Y no hay un instrumento en el partido que desaliente eso o que proteja a aquel militante individual a poder aspirar a ese puesto, a ese cargo de elección popular. Entonces, tiene que necesariamente haber una revisión profunda de toda la normatividad del partido para ver cómo se pueden ir corrigiendo estas cosas y cómo permitir que otra vez el militante pueda ser candidato a cualquier cosa con facilidad, pueda aspirar a ser consejero estatal, regional o nacional con facilidad, pueda también contender por un cargo dentro del partido con facilidad y terminar con todas estas cuestiones, estas prácticas correctas que lamentablemente se han dado en el partido y de otras cosas lamentablemente se han dado en el partido porque no tenemos una normatividad que las desaliente, que las desmotive e inclusive que las sancione. Muchas gracias, exacto, los 5 minutos. Adelante, Rafael. Dentro de las propuestas que hemos enviado al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Permanente, al Consejo Nacional y a la Fundación Rafael Preciado Hernández, que eran las figuras que existían antes de que se aprobara el día 15 de octubre la Comisión de Mejora, que es la que va a elaborar o que elaboró, entre comillas, el proyecto de estatutos. Se presentaron básicamente 3 importantes en materia de derechos de los militantes. Una, queremos que se incluya en el texto de los estatutos la Defensoría de los Militantes, que se cree la figura de la Defensoría General de los Militantes, que sea un órgano que defienda a los militantes, así como existen los defensores de oficio en los tribunales, en lo que es las Procuradurías de Justicia estatales, que para la gente que no conoce sus derechos y no tiene elementos económicos para contratar a un abogado, pueda contar con el respaldo institucional, así como el Comité Ejecutivo Nacional tiene a sus abogados que le elaboran sus convocatorias, revisan todos sus actos jurídicos y cuando se equivocan, ellos mismos defienden al Comité Ejecutivo Nacional elaborando las respuestas o a los órganos del partido, pues que exista un órgano independiente, o autónomo, no independiente, pero sí autónomo, una autonomía de los órganos directivos que defienda a los militantes, que los ayude incluso a capacitarse en sus derechos, pero sobre todo que los lleve de la mano para conocer cuáles son los mecanismos y los instrumentos que tiene el militante para defenderse y que los represente en los diferentes juzgados, sean internos o juzgados federales y estatales contra actos de la autoridad partidista. Yo creo que los militantes merecemos, como un partido humanista, tener un órgano
con defensores de oficio que protejan a los militantes, sobre todo aquellos militantes que pues, somos un partido